Habló el ministro de Hacienda y Finanzas y dijo, atención con el impuesto a las ganancias. Los gremios están esperando así una decisión antes de fin de año que va a pasar concretamente con la modificación profunda sobre ese impuesto y los trabajadores en relación de dependencias, el pago de ese impuesto. Pero dijo, para aclarar una frase que está alarmando ya a muchos, que los sueldos altos van a pagar por allí hasta un 45% de impuestos a las ganancias. Julián Guarino. Sí. Noto como un dejo de pesimismo en tu tono de voz. Pero bueno, primero hay que definir qué es un sueldo alto. Con lo que ha aumentado todo, hay que definir qué es un sueldo alto o qué es un millonario, por así decirlo, del país. Sí, y pasamos de la eliminación del impuesto a las ganancias a directamente un castigo. Sí, genera, mucha polémica y todavía la verdad que el dato casi no ha trascendido. Imagínense ustedes lo que va a ser dentro de algunas horas cuando realmente el gobierno ponga en juego lo que es esta idea que forma parte del proyecto que se ha enviado al Congreso para modificar el impuesto a las ganancias. Modificaciones que van a tener, entre otros puntos, lo que es un ajuste del mínimo no imponible, es decir, de la base a partir de la cual se va a pagar el impuesto, del orden del 15%, y a partir de allí sí se empieza a discutir lo que son las escalas de ganancias, esas escalas que han quedado dormidas hace prácticamente una década y que hacían que mucha gente que empezaba a pagar el impuesto a las ganancias tributara por el 35% de la diferencia. Una vez que cruzabas el impuesto, ya arrancabas pagando prácticamente, claro. Creo que se arrancaba una escala que era del 31%. Claro, hoy las escalas arrancan en el 9%, pero en realidad, como estaban congeladas lo que eran directamente esas escalas, ya prácticamente todo el mundo terminaba tributando el 35%, que era el máximo. Sí. El objetivo del gobierno ahora es modificar toda esa línea, toda esa escala y sobre todo lo que son las alícuotas que se van a pagar sobre el impuesto. Habíamos dicho, en algún punto la intención del gobierno era bajar al orden del 4%, sin embargo, el proyecto que ha ingresado en el Congreso, por lo menos el que tiene el apoyo oficial, establece un mínimo del 15% en la alícuota más baja y un máximo, y este creo yo que es el punto central, de un 44,5% para lo que es el escalón más alto. Sí, no llega al 45%. Me equivoqué, perdón. Pero digamos, es bastante relevante. Digo, yo me río por no llorar, porque realmente hay un enojo, yo diría que está bastante difundido en todas las redes sociales. Hay muchísimo debate con respecto a esto y por supuesto un factor sorpresa, porque no se esperaba que el gobierno promoviera una suba del impuesto a las ganancias, sobre todo lo que son los techos, porque se consideraba que el 35% en muchos aspectos era casi el límite, ¿no? El máximo que uno le puede sacar a un trabajador a la hora de que pague el impuesto, que tribute el impuesto a las ganancias. En definitiva, lo que se está haciendo es como una compensación. Sí. Los salarios más bajos van a dejar de pagar, se aumentan las escalas, pero el gobierno dice, yo acá recaudo por este impuesto un monto determinado. De otra forma, modificándolo y poniendo el mayor peso en aquellos de los mayores salarios, dice voy a seguir cobrando el mismo monto o recaudando el mismo monto por este impuesto. Claro, está bueno el ejercicio. El sacrificio no lo hace el Estado, ¿sí? Lo hace la gente. Sí, por supuesto. Sí, a ver, Agustina, siempre el sacrificio lo hace la gente. Hay que repetir. Pero si repitan conmigo. Sí. Siempre el sacrificio lo hace. El Estado no genera recursos, digo. Siempre son recursos que le giramos todos nosotros a través del pago de impuestos. En todo caso, lo que hace el Estado es decide cómo ejecutar esos gastos, decide cómo ejecutar esos... Pero a la vez ese dinero que vos le quitás a la gente por impuestos, por ejemplo, una tasa del 45%, es de alguna manera la gente que te mueve la economía, que te mueve la actividad económica, que consume, va a dejar de consumir para pagar el impuesto, es decir, porque va a tener menos dinero disponible. Claro. No te hablo de una persona que se considera millonaria, te hablo de una persona con un salario, como vos me decías fuera del aire, de 70.000 pesos. Sí, ahora vamos a repasar lo que son las escalas teóricas. Digo, todavía se tiene que discutir en el Congreso, pero ya se puede ir aplicando lo que son esas escalas. Pero el dato central es este. ¿Qué porcentaje de la población hoy tributa impuesto a las ganancias? Bueno, realmente un porcentaje muy chico. De los trabajadores es prácticamente entre el 1, el 2, algunos dicen el 3%. En líneas generales es la parte de los trabajadores que mayor ingreso tienen. La segunda pregunta a eso es, ¿pero qué ingreso tienen y sobre todo cómo impacta eso en lo que es la estructura? Bueno, obviamente estamos hablando del porcentaje de mayor cantidad de recursos, pero al mismo tiempo que mayor presión impositiva está afrontando desde hace ya bastantes años. Es decir, el dato acá central es el que vos marcás, Agostina, que es que quienes tributan en la Argentina lo que hacen es subsidian incluso a aquellos sectores
que teniendo ingresos no pagan impuestos. Porque el debate muchas veces lo que se ha hecho es poner el eje en este 32, 33, 35% de la población que está bajo la línea de pobreza. Me parece que es un debate que obviamente hay que dar, que uno no puede mirar para otro lado en este sentido, en el sentido de que hay políticas activas, políticas sociales que tienen que ser ejecutadas y que obviamente tiene que ver con la cantidad de recursos que tiene el Estado. Pero también hay otra parte de la población, una parte muy importante, que tiene recursos y no paga impuestos. Es la parte que trabaja en negro. Entonces, aquellos que son empleados en relación de dependencia, aquellos que tienen sus papeles al día, cada vez tienen que afrontar una mayor presión impositiva. Y como vos decís, cuando faltan recursos, ¿sobre quiénes se vuelca el Estado para justamente ajustarles lo que es la presión impositiva? Sobre aquellos que obviamente tiene registrados. No sobre aquellos que no tiene registrados. Vamos a repasar lo que son las escalas, tal cual quedarían, por lo menos desde el punto de vista teórico, esto que discutieron en el Congreso, pero se supone que si tiene el apoyo oficial, bueno, Juli, sí. Antes de que arranques con las escalas, esta propuesta, o este trascendido del 45%, que dijo Prat Gai, ¿está dentro del proyecto que ingresó? No, está dentro del proyecto, digamos. Estos son trascendidos en el sentido de que hay que negociarlo, pero ya está el proyecto y el dato figura en el proyecto. Incluso sorprendió porque en algún momento se le preguntó al presidente Mauricio Macri si era verdad, porque ahí sí había trascendido. Y él dijo que no. Y él dijo que no. Y nosotros después dijimos acá, bueno, el presidente dice que no, pero en rigor las fuentes lo que están informando en función de los proyectos es que sí, que efectivamente subiría lo que es el techo de ganancias. Bueno, quedó confirmado. El proyecto está en el Congreso y en lo que es ese proyecto puntualmente figura lo que es esta escala que llega al 44,5%. Muchos se preguntan por qué las empresas tienen este techo del 35, del 33 algunos, y los particulares subirían hasta el 45%. Bueno, porque lo que dice la Corte Suprema es que en el caso de las empresas están alcanzados en muchos aspectos por la inflación, es decir, que las empresas en general terminan tributando impuesto a las ganancias por ganancias que son en muchos casos ficticias. ¿Por qué? Porque si vos vendes un yogur hoy a un determinado precio y mañana lo vendes a otro, porque te ajustó la inflación, esas ganancias teóricas que tiene la compañía en realidad son ficticias en tanto y en cuanto hay un efecto ahí adentro que es el de la inflación. Es decir, no está ganando más la empresa, está ganando lo mismo, nada más que como hay inflación en el medio... Pero esa misma operatoria ocurre con un empleado en relación de dependencia. Sí, exactamente. Bueno, así es. No es que ganás más dinero, la inflación también se No, te va pero en el caso de las compañías está legislado y de alguna manera el fallo de la Corte Suprema los asiste. Bueno, que se acuerde ahí Lorenzetti y compañía, a ver, de legislar para los particulares también. Claro, esa es la diferencia. No legislar, ¿no? Digo, decidir sobre cuestiones de los particulares, ¿no? Bueno, repasamos la escala, la vamos a ver por primera vez. Le digo, están sentados por suerte, sí. Porque, a ver, el primer escalón es el del 15%. La primera escala. La primera escala, que va a llegar hasta los 31.000 pesos para un trabajador casado con 2 hijos. A ver, ¿cuáles van a ser los mínimos no imponibles de un soltero y de un casado con 2 hijos? Claro, hay que aclarar ahí que es sueldo bruto. Sueldo bruto. Es decir, todavía, porque después, nosotros hablamos de ganancias, pero después te sacan una buena parte para jubilación, para obra social y demás. Esto jubilación, es el sueldo bruto. PAMI y las contribuciones son 17% aproximadamente del salario. Es decir, tendrías que restarle casi 20% si querés a este sueldo para que tengas... En líneas generales, lo que de alguna manera vas a tener que restarle después en concepto de ganancias, ¿no? Sí. Es restarle y volverle a restar. ¿Se entiende la ecuación, no? Pero el 15% te lo hacen sobre el bruto. Claro, exactamente. Bueno, 15% alrededor del 31%. Sobre esto todavía hay un debate. Yo diría que hay un debate tan fuerte sobre esto como sobre lo que es el techo. Pero para tomar un ejercicio como punto de partida, quizás este es bastante interesante, que es, bueno, 22,5% de ganancia. Fíjense cómo trabajan lo que son las escalas por primera vez. ¿Por qué? Porque hasta ahora estaban todas comprimidas, es decir, directamente vos pagabas 35 sobre lo que era tu base imponible, sobre lo que ponías en declaración y que iba a estar afectado por el impuesto. 22,5% de qué? De los sueldos que van a estar entre 31 y 57.000 pesos bruto. A esto le restás casi el 20% para que te dé el sueldo neto. 17% para ser más exactos. ¿Se entiende? Y sobre eso, ¿cuánto tendrías que tributar? 22,5. Por supuesto que hay que restarle lo que se llama la deducción especial, que es una suma de dinero que obviamente se va a negociar en el Congreso, pero que en líneas generales lo que hace es te da un colchón.
Es decir, vos tenés tu sueldo, lo haces por 13, porque obviamente está ahí el aguinaldo también, y una vez que tenés esa suma de dinero, ahí sí, lo que haces es, le restás esta suma teórica y ahí ya le aplicás directamente lo que es esta alícuota. El dato acá central es el siguiente, digo, es bastante complejo, ¿por qué? Mirá, porque el impuesto en sí es complejo. La cuenta y si no me equivoco, en el primer escalafón con una tasa de 15%, un sueldo de 31 en bruto, te quedan en el bolsillo 21.000 pesos, 21.39, descontando el 15 de ganancias y los aportes adicionales. Sí. Claro, acá la idea es que se supone que el mínimo no imponible de ganancias para un trabajador casado con 2 hijos va a estar en el orden de los 27.000 a 30.000 pesos, quiere decir que de ahí en adelante ya empezás a tributar. A partir de ahí empezás a pagar. Por supuesto que en líneas generales, digo, a medida que vayamos avanzando, fíjense lo que es la alícuota del 22%, después la alícuota del 30%, sueldos de entre 57 y 72. Sobre esto hay que restarle, ¿no? De vuelta, casi 17% de las deducciones. Vemos la que viene, porque ahí ya vamos a ir llegando a lo que son, claro. Sí, que gana 58.000 por ahí, claro, no me pegar un tiro. No, claro. sí, no me aumenten el sueldo, dice la gente. Hoy por hoy, mucha gente que trabaja en relación de dependencia, realmente no le conviene que le aumenten el sueldo, porque pasa esto. Le queda menos dinero en el bolsillo, se salta de un rango a otro, de una escala a la otra. Claro, lo que pasa es que hay muchas contradicciones, ¿no? Porque, de vuelta, en un contexto donde vos tenés 32% de la población por debajo de la línea de pobreza, donde hay desempleo trepando a lo largo de los últimos meses, donde el nivel salarial, un salario mínimo en la Argentina hoy, no supera los 8.000 pesos. Entonces digo, en ese contexto, estar hablando de salarios que están entre 70.000 y 80.000 pesos, bueno, resulta hasta en un punto de mal gusto. Ahora, hay que entenderlo de esta manera, hay que entenderlo de esta manera. El gobierno tomó definiciones y tomó decisiones. Por ejemplo, sacar retenciones a las compañías mineras, bajarle retenciones al agro. Es decir, se han tomado decisiones de corte o de naturaleza tributaria, de naturaleza impositiva. Entonces, este perdón, de alguna manera, a quienes hoy por hoy están en algunos sectores productivos, quizás beneficiados por lo que fue la devaluación, por lo que es un contexto económico que le genera cierta rentabilidad, bueno, habría que analizarlo desde este punto de vista. El otro argumento que yo también digo es el siguiente: quienes pagan estos impuestos de alguna manera están subsidiando a un sector de la población muy importante que tiene estos ingresos pero que no paga impuestos. De nuevo, tiene estos ingresos y no paga impuestos. ¿Quiénes son esos? Bueno, una parte... Está en negro. Claro, hay una parte importantísima de la población, entre 25 y 30% de la población. Sí, igual, Juli, te voy a decir algo polémico, pero que piensa mucha gente. Con esta carga impositiva del 45%, de ese tipo de alícuotas, de alguna manera fomentás eso. Fomentás que la gente prefiera estar fuera del sistema, ¿se entiende? Sí, se entiende, porque incluso hay teorías económicas que reflejan esto, ¿no? Digo, en general, lo que existe es, por ejemplo, hay una curva que se llama la curva de Laffer, que lo que hace es, bueno, lo que te muestra es, a mayor presión impositiva, en determinado momento, la gente elige el costo de arriesgarse a eludir impuestos antes que pagarlos. Es decir, si tu presión impositiva es tan fuerte, hay una parte del sector económico que lo que dice es, bueno, a ver, si es tanto de impuestos que tengo que pagar, me voy a arriesgar a no pagarlos. No estamos haciendo apología de no pagar los impuestos, pero se por entiende, eso ¿no? Es polémica, pero es una realidad. Es una realidad. No se puede negar. Exactamente. Bueno, fíjense, porque a ver, 70.000 pesos es una suma realmente considerable, es prácticamente 9 veces lo que es el salario mínimo en la Argentina. Es decir, la verdad que es una suma de dinero muy importante. Ahora, si a eso le sacas el 17%, ya estás hablando del orden de los 60.000 pesos. Y si a eso le pasás, o haces, digamos, lo que es la suma anual, y por ahí te termina dando un sueldo de 45.000 pesos. O 40.000 pesos. También es una suma importante de dinero, pero digo, estamos hablando quizás de los sueldos más altos del país. Entonces, me parece que el impacto se nota y es muy elocuente, y sigue, de alguna manera, una línea que es la de presionar más a los que están en el mercado de trabajo, a los que están registrados, y a los que están tributando. Es que sucesivamente todos los gobiernos han caído en eso. Claro. Se dedican solamente a aquellos que tienen registrados, en este caso lo que tiene registrado la AFIP, por ejemplo. Sí. Entonces, recae sobre ellos, y el trabajo negro en este país es una deuda pendiente de
tiempos remotos en nuestro país que nadie ha hecho lo suficiente como para corregir ese porcentaje tan importante de trabajadores en negro, ¿no? Claro, hay planteos vinculados con esto, hay algunos que yo recién leía en las redes sociales diciendo, bueno, quizás la AFIP se tendría que concentrar más en buscar los mecanismos de la ilusión y de la evasión impositiva y no tanto en presionar a los sectores que mayores recursos tienen en términos relativos, porque de nuevo digo, acá estamos hablando de salarios que son altos para lo que es el promedio de la población, pero la verdad es que no son tan altos, estamos hablando de salarios de $2.000, $3.000, que claramente, digo, cualquier ejecutivo de una compañía importante en la Argentina, y las hay y muchas en la Argentina, bueno, obviamente los gana y va a terminar tributando, ¿no? Entonces, claro, pero quien tiene ese salario sí, tiene un nivel de gastos acorde también. Es decir, vos nombrás un ejecutivo, por ejemplo, que tiene un sueldo de, no sé, 80.000 pesos. Sí. ¿Sí? Tiene, supongamos, un hijo, lo manda a un colegio que paga probablemente, yo ya hace tiempo que no voy al colegio y no tengo hijos, pero ¿cuánto puede llegar a pagar un colegio? Y desde 3.000 hasta 15.000 pesos, bueno, digamos, puedes elegir el colegio que quieras, digamos. Por eso digo, no es que le sobra dinero, Sí. ¿se entiende? Es decir, a esa persona también le subió el costo de vida con la inflación que hubo este año cercana al 45%. Sí, sí, por supuesto. Entonces, sí, están ajustando, pero esa persona también naturalmente se ajusta. ¿Cuánto como recauda resto. el gobierno nacional por impuesto a las ganancias? Cuarta categoría. Vos sabés que no tengo la cifra exacta. En conceptos totales son casi 400.000 millones de pesos al año. Pero eso con por empresas. impuestos, claro. Y ganancias es una parte bastante fuerte de eso, aproximadamente un 25%. Digo, para tener una referencia, no son las cifras exactas. Pero en general es uno de los impuestos que mayor recursos le da al fisco. Uno es y el otro es el impuesto al consumo. Que dicho sea de paso, el impuesto al consumo también es un impuesto regresivo total, porque lo terminan tributando más aquellos que menos tienen. Cuando vos pagás un litro de leche, en el caso de la leche quizás es desafortunado, pero digo, en otros alimentos en general, bueno, vos pagás 21% y ese 21% es el mismo para aquel que tiene un salario así IVA, que claro, para aquel que tiene un salario de 7.000 pesos, ¿se entiende? Paga exactamente el mismo 21% de ese alimento. Entonces el gobierno recauda por impuestos al consumo y por el impuesto a las ganancias. ¿El IVA en la Argentina es el más alto de la región o no? El IVA está al tope de lo que es la región. En rigor, la Argentina tiene 15 puntos porcentuales de presión impositiva por encima del promedio de la región. Chile, Colombia, Ecuador, tomá el que quieras, el país, sí, digo, de la región en general y de América Latina también, ¿no? Argentina se diferencia hoy, lamentablemente, por ser el país que mayor presión tributaria tiene sobre su población y que de alguna manera también, y este es el otro dato que creo que hay que plantearlo, que mayor gasto público tiene, digamos. Esto es un Estado que está recaudando y que en todo caso nos tiene que explicar cómo gasta esos impuestos. ¿Por qué? Porque la presión impositiva es muy fuerte. Por eso cuando a veces se habla del déficit fiscal, del gasto público, hay gente que se enoja, hay periodistas que se enojan, pero en realidad después la contracara de eso es esto. Es decir, cuando el Estado no tiene recursos, lo que termina haciendo es subiendo los impuestos. Porque ¿cuál es la otra alternativa? Endeudarse. ¿Y cuál es la otra alternativa? Emitir moneda que genera inflación. Digo, no hay otra cosa para hacer. Sí. Digo, los libros de economía son bastante claros y esto ya tiene pero ¿sabés 200 qué pasa? años. En lo que va del año, no estamos hablando solamente de un posible aumento en la alícuota de ganancias. Hablamos también de un tarifazo, hablamos también del aumento de otros impuestos, tanto en provincia como en capital. Digo, es mucho de golpe. Sí, que es la principal crítica también. Con el tarifazo decíamos eso. Nadie niega que había un atraso, que había que actualizar definitivamente las tarifas, que era una vergüenza pagar 25 pesos de luz como pagaba mucha gente. Pero tampoco se puede hacer de golpe. Vos, una persona que pagaba 25 pesos de luz, no la puedes hacer pagar de golpe 10.000 pesos. Sí. Sí, yo creo que, digamos, lo mismo que pasó con las tarifas podría estar pasando con esto, que en general lo que se está viendo es que está bastante comprimido los niveles salariales y avanza muy rápido lo que son las alícuotas. Pasan del 35 al 40 y del 40 prácticamente al 45% para salarios que llegan en bruto a 97, en neto a 70 aproximadamente. Son salarios realmente muy importantes, son los más altos de la Argentina, pero también lo que hay que tener en cuenta es que una porción de eso se va a ir en el impuesto a las ganancias y van a quedar sensiblemente reducidos. Claro. Digo, queda bastante comprimido lo que es esta pirámide y quizás
quizás la discusión tiene que ver con separar un poco más lo que son los niveles salariales para que la presión no vaya directamente sobre este sector de la población que ya viene pagando impuestos sistemáticamente y que viene financiando a otro sector que obviamente no paga impuestos. En un momento, Juli, ya para cerrar, Sí. se había planteado cuando trascendió este aumento en la alícuota del 35 al 40, en realidad que podría llegar a ser inconstitucional, que podría llegar a haber allí una traba legal. Sí, eso en el caso de las empresas, bueno, ya ha sido zanjado porque justamente lo que decíamos recién De la Corte, claro. es que la inflación lo que hace es que las empresas tengan balances que registran una suba de la facturación. Si hace 5 años vos facturabas, vamos a suponer, 900.000 pesos, hoy esa misma empresa estaría facturando 4 millones de pesos. Sí. No gana más plata. ¿Por qué? Porque en términos de poder adquisitivo es prácticamente lo mismo. Pero sigue pagando. Pero paga impuestos, va avanzando en las escalas de ganancias, ¿entiende? Pero el gran reclamo que nunca se actualizaban los balances por inflación. Por eso la Corte lo que dijo es, miren, a partir del 35%, 33%, la verdad es que resulta inconstitucional. El otro dato es también este. Cuando vos le aplicás un impuesto de más del 33%, lo que dice la Corte es, hay determinado tipo de bienes económicos que generan una rentabilidad y que pasan a ser antieconómicos si vos le ponés más impuesto. Es directamente, estás desalentando que la gente quiera comprarse algo y lo tenga registrado su nombre. Por eso está el techo en el 33%. Ahora, en este caso, estamos hablando de ingresos, que es distinto. Bien, Claro. por ahora es un proyecto. Sí, pero Sí. está en el Congreso y es oficial. Gracias.